7.200 euros. La Audiencia Nacional ha condenado a Santiago Espot, presidente de Catalunya Acció, por promover una pitada al himno de España durante la final de la Copa del Rey del 2015. ¿Lo recordáis? La pitada al himno español durante la Copa del Rey de 2015 ya tiene responsable y castigo judicial. La Audiencia Nacional multa con 7.200 euros a Santiago Espot por un delito de injurias a la corona y otro de ultraje a España, al considerarlo el promotor de la polémica pitada. El juez deja la actuación fuera del derecho a la libertad de expresión, ya que sostiene fue un plan preconcebido con el firme propósito de ofender y menospreciar al jefe del Estado y al himno de España. El propio Espot, presidente de la organización independentista Catalunya Acció, negaba su vinculación con los hechos. ¿Adquirió o compró silbatos para que fueran utilizados en la final de Copa celebrada el 30 de mayo del 2015? No. ¿Usted estuvo en el campo del Barça el 30 de mayo de 2015? No. Pero la publicación en el Facebook de Catalunya Acció de un manifiesto incitando a la pitada demuestra para el magistrado que Espot fue el promotor de la acción. Bueno, pues tenemos al protagonista de la historia, en este caso la persona condenada, que es Santiago Espot, ¿verdad, Adela? Está con nosotros para hacer esas primeras valoraciones. Santiago, buena tarde, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. De 14.400 a 7.200. ¿Cuál es tu valoración? ¿Cómo se te queda el cuerpo después de recibir esa multa? Bueno, aparte de la multa, yo creo que lo que hay que entrar más que nada es en la valoración política de la sentencia que yo todavía no tengo, sino que me la ha trasladado un periodista y no precisamente a la Audiencia Nacional, una cosa curiosísima, pero la valoración política que yo haría es que simplemente con un manifiesto de unas 40 líneas escrito en lengua catalana, yo he tenido la facultad de coordinar a 100.000 gargantas para que en un momento determinado silbasen el himno de España y silbasen la figura de Felipe de Borbón. Creo que pocos manifiestos han tenido más repercusión política que este y por otro lado yo debo tener una pluma que en fin ni Baudelaire, ni Truman Capote o ni Cervantes, ¿no? Porque he conseguido simplemente a través de 40 líneas movilizar el alma de 100.000 personas, 50.000 de las cuales eran vascos precisamente y no entienden la lengua catalana. Por otro lado, yo solo, según esta sentencia, he conseguido humillar a la Casa Real Española. Por tanto, la Casa Real Española, si un catalán solo con 40 líneas la consiguió humillar, no es precisamente una institución que goce de una gran firmeza. Bueno, lo tienes muy claro, que ese fue el argumento, y así lo considera la juez, principal para que se considere que tú promovías esa gran pitada. Yo no sé si decías que te ha llegado la sentencia, te ha llegado a través de un periodista, ¿no te la han hecho llegar desde los tribunales? No, me llegó a través de un periodista el pasado viernes. De hecho, fue a través de Twitter que este periodista hizo un tuit diciendo que existía la sentencia ya. Conozco casualmente a este periodista, lo llamé por teléfono y fue él quien me hizo llegar la sentencia. Esto es una cosa, repito, que yo es mi primer juicio, es mi primera sentencia, pero me parece que no son los canales habituales estos precisamente. Pero bien, de todas maneras, posiblemente la Audiencia Nacional, filtrando esto, quería hacerle un regalo de Navidad a su Majestad Felipe de Borbón antes de su discurso de Navidad, para ver que las estructuras del Estado están perfectamente alineadas cuando se trata de proteger, en este caso, a la Casa de Borbón. Todo hilado, ¿verdad? Porque antes justo se estaba hablando precisamente en este programa sobre ese discurso del rey. Oye, yo no sé si cabe recurso, si lo vas a hacer, ¿qué planteamiento tienes? Tenemos que discutirlo con mi abogado. Esto fue el viernes a última hora de la mañana. Este fin de semana pues ha sido fin de semana, después Navidad, y hoy, como sabéis, en Cataluña es la festividad de San Esteban y es fiesta en Cataluña. Por tanto, durante la semana próxima lo vamos a analizar y vamos a ver lo que vamos a hacer respecto a recorrer o no recorrer esta multa. Te pido otro análisis. Si me permite, Te pido otro análisis, sí, Santiago. La pitada al rey al himno no queda amparada por la libertad de expresión. No queda amparada por la libertad de expresión, según dice el magistrado.
Pero de todas maneras es que en la sentencia hay una serie de aspectos que son enormemente significativos, y es que ya el magistrado a mí me hace un retrato psicológico, de mí habla como un personaje fanatizado. Es decir, que aquí ya no estamos entrando en que los jueces españoles están haciendo, digamos, de psicólogos respecto al independentismo, y ya de ahí traspasar, digamos, una barrera que sitúe el independentismo en una especie de enfermedad mental, pues hay poca diferencia, ¿no? Por tanto, esta sentencia, repito, es una sentencia que es todo un ejemplo de cómo el Estado español, los poderes del Estado español catalogan al independentismo, ya sea catalán, ya sea vasco, o los anteriores independentismos que hubo en su época, ya fuesen el cubano, el venezolano o el argentino. Es decir, aquí el que no se siente español, el que no es español, como es mi caso, digamos, ya tiene, en fin, una especie de tara, ¿no? Una especie de disfunción mental que le produce este hecho. Y, por tanto, es una cosa peligrosa. Es peligrosa porque cuando, digamos, una opción política ya se asocia a una enfermedad, pues de ahí a pregonar prácticamente la extinción, pues, en fin, hay poco trecho. Oye, Santiago, dices 40 líneas, una pluma que ni la de Baudelaire. ¿Volverías a hacerlo? ¿Volverías a escribir un manifiesto como ese? Volvería a escribir cualquier manifiesto, indiscutiblemente, porque al margen de la sentencia estoy amparado, según mi criterio, por la libertad de expresión. Bueno. Esta mañana justamente también lo he hecho en un programa de televisión, ¿no? Que un juez inglés, a finales de los años 90 del siglo pasado, hizo una sentencia respecto a un tema precisamente de libertad de expresión, y él en la sentencia dejaba recogida una frase muy significativa, ¿no? Y es que apuntaba que la libertad de expresión es la sangre en las venas de la democracia. Yo creo que con esta sentencia, evidentemente, el Estado español ha demostrado ser una entidad política que se está desangrando paulatinamente. Y también entiendes que un juez inglés valora una cosa de una manera y un juez español la valora de otra, y por tanto también entiendes, por ejemplo, que Gibraltar en estos momentos nunca sea español. Perdón un segundo. Sí, te veo. Tranquilo, bueno. Yo te iba a hacer una pregunta, que no sé si ahora la puede escuchar, se está poniendo... Perdón, es que se me ha caído el pinganillo. Nada, no problema. Muy rápidamente, una pregunta muy breve. 7.200 euros, al margen de que luego se pueda recurrir o no, ¿vas a pedir crowdfunding? Porque hay quien le ha dicho, bueno, el movimiento independentista se caracteriza precisamente por, oye, eurito, hacemos 7.200 en un voleo. ¿Es una opción? Ajá. Eso lo veremos en las próximas semanas. Pero bien, de todas maneras, 7.200 euros pues es una cantidad que a nadie le gusta pagar, como es natural, pero de todas maneras, si la Casa Real Española está valorada, las injurias en 7.200 euros, me parece que es una monarquía low cost. Bueno, pues con ese titular nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Santiago Espot. Si hay recurso y si hay novedad, volveremos a charlar contigo. Gracias por atendernos. Buena tarde. Muchas gracias a vosotros.